Pero vamos a pasar a los temas relacionados con la elección al Poder Judicial. Y vamos a iniciar con un tema que incluso nos compete y nos importa y con el que claro que nos solidarizamos, porque este fin de semana la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, candidata a ministra, uno de los rangos, el rango más alto que se está disputando en esta elección, ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el aval del Instituto Nacional Electoral, censuró un video del periodista Álvaro Delgado en el que se detalla parte de su biografía pública y de su función como funcionaria. Por ejemplo, ¿cuál es el dato que le molestó? Que se hizo público que su esposo es el general Rafael Macedo de la Concha. Él fue agente de la Dirección Federal de Seguridad, que era esta policía política del priismo, una policía salvaje que torturaba y de la peor manera a disidentes. Pues fue agente, Rafael Macedo de la Concha, de esta Dirección Federal de Seguridad. Fue subordinado además del torturador y asesino Miguel Nazararo, que estaba al frente de esta oficina. Y pues ese es un hecho, ¿no? O sea, hasta ahí. En el gobierno de Vicente Fox, Macedo de la Concha fue el Procurador General de la República, dependencia que encabezó casualmente el proceso de desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Esos son hechos, nada más hechos. Este fin de semana, el INE notificó su resolución a favor de Magda Zulema Mosri a Google México para que, sin embargo, .mx no tenga derecho de audiencia sobre este caso. De esa manera, Mosri eliminó 2 videos y un texto, además, de los periodistas Álvaro Delgado y Fabricio Mejía. No conforme con ello, la candidata a ministra de la Suprema Corte publicó un tuit por demás amenazante contra el periodista Álvaro Delgado, escudándose en violencia política de género. Magda Zulema Mosri escribió: "No me sorprende que no puedas reconocer un acto de violencia tan evidente. Te lo explico. Atribuirle a una mujer los pecados de sus hombres, que además son mentira, es una forma de violencia política en razón de género y es un delito. Reconozco tu trayectoria como periodista militante en la izquierda y desde esa posición quizá hayas ayudado en algo al movimiento, pero tu visión patriarcal será tu propio techo. En un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado. Yo no me dejo". Eso fue lo que escribió Magda Zulema en su cuenta de Twitter. ¿A qué nos referíamos con lo amenazante? Es con esa línea con la que cierra, que es el "hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado", una candidata a a ocupar una plaza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que posteriormente siguieron también estos mensajes que estaba dejando ahí en redes sociales, venía también las respuestas que daba al periodista Álvaro Delgado y posterior suavizó el "hasta aquí llegaste", porque posterior varias horas después. Sí, varias horas después, porque ahí venían las respuestas y esta que dice: "Una vez más, Álvaro Delgado, intentas manipular la verdad. Estoy orgullosa de mi trayectoria y de mi vida personal. He servido a mi país durante 35 años con lealtad, transparencia y un firme compromiso con la justicia. Tus ataques son un claro ejemplo de violencia política por razón de género. Deben ser visibilizados, especialmente en una elección judicial. Hasta aquí llegó tu credibilidad como periodista y como crítico. Las mujeres no nos callaremos". Bueno, también es parte de toda esta campaña que está haciendo esta mujer que busca llegar justo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que es un hecho es lo que reportó Álvaro Delgado, en donde se le da esta relación también que tiene con funcionarios que fueron muy, muy críticos, ¿no? Y también la respuesta que le da Álvaro Delgado es, creo que muy clara también para decir, a ver, aquí yo estoy diciendo la verdad, ¿no? No se trata de violencia, y justamente le pone, y lo que dije es un hecho verificado y público. Su esposo es el general Rafael Macedo de la Concha, procurador con Vicente Fox Quesada. Dije también que usted fue diputada del PRI. Es verdad, los mexicanos tienen derecho a saber, porque de eso se trataba también en este periodo, ¿no? Justamente de conocer a cada una de las personas que buscan llegar al nuevo Poder Judicial. Van unos datos para que usted tenga la historia completa, porque la agresión de la magistrada, de la candidata
a magistrada y del INE, tiene otras variantes, porque primero, ni siquiera fue un asunto que se le avisó directamente a Sin embargo, ¿no? Para que Sin embargo pudiera trabajarlo. Seguramente usted lo sabe, pero le cuento rápidamente. Hay algo que se llama derecho de réplica, ¿no? Que lo podemos utilizar en nuestras relaciones, en familia, eso y aquello, pero en el periodismo, en los medios de comunicación, es algo muy importante. Porque si uno publica información de alguna persona y esta persona no queda conforme, tiene su derecho de réplica, mandan un oficio a Sin embargo. Ha pasado aquí muchísimas ocasiones y sin embargo está obligado, cualquier medio de comunicación, cualquier periodista está obligado a publicar íntegramente esas cartas en el mismo espacio en donde fue publicada la nota que generó esa réplica, ¿no? Entonces, lógicamente, si esta candidata tuvo un problema con con Sin embargo, pues naturalmente tenía que mandar su réplica Sin embargo, y sin embargo, pues hacerlo consecuente, ¿no? Publicar como si fuera una réplica. No pasa eso, ¿no? La hoy magistrada manda al INE y el INE a través de Google manda esa resolución que ya obliga, sin embargo, a bajar la información. Entonces, es la resolución, esta denuncia de la magistrada, pues se va contra, sin embargo, contra el texto y video de Álvaro Delgado y contra el texto y video de Fabricio Mejía, que fue la de Fabricio Mejía fue una columna que se vio muchísimo, incluso ha sido citada aquí en el chat en muchísimos lados, yo la he visto, y así fue como ocurrió todo este asunto. Ya ahorita la respuesta amenazante la lanza directamente contra Álvaro Delgado, pero así fue el asunto. En lugar de ir con unas vías más conocidas, se va directamente con la demanda y ya obliga a, sin embargo, a través de Google México a bajar ese contenido directamente. Ahí está lo que sucedió este fin de semana, que se quedan estos mensajes y ojalá que ahí se quede, no solamente en una respuesta que queda en un tweet, pero que sí se regresen también estos videos que justamente hablar de violencia de género, que es muchos de los argumentos que hemos dicho aquí, Dani, o sea, cómo también muchas mujeres utilizan este tipo de argumentos para tratar de invalidar el trabajo periodístico o tratar de invalidar ciertas acciones que a ellas no les favorecen. Entonces, ahorita es lo que estamos viendo en el caso de la aspirante a ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí hubo una labor periodística que se realizó, es eso, tratar de ver cuáles son las relaciones, cuáles son las personas que acompañan también el trabajo de cada una de estos aspirantes, y si le molestó, si hubo un disgusto, creo que la respuesta no tiene que ser también por ese lado de decir violencia política en razón de género, porque a muchas mujeres sí les ha costado evidentemente esta violencia, sí han sufrido de violencia política en razón de género, y que se use tan a la ligera una expresión de este tipo, claro que siempre va a demeritar el trabajo que se ha construido por muchos años y que se ha impactado en otras mujeres. Entonces, con estas amenazas, si es que se llegó a ese tono, esperemos que no avance más y que ahí solamente se quede en mensajes de la red social Twitter. Sí, yo cerraría con esto, o sea que llama mucho la atención porque es como actúan como si no conocieran ellos las leyes, y pues es una abogada, es magistrada, aspira a ser ministra, porque, o sea, lo que le molesta es que se diga quién es su esposo, ¿no? Violencia de género sería que ella es lo que es gracias a su esposo y ese tipo de variantes, ¿no? Pero el hecho de decir que su esposo es el general Rafael Macedo de la Concha, quien estuvo en una de las oficinas más oscuras, más vergonzosas de este país, que fue la Dirección Federal de Seguridad, o sea, ese es un hecho y está todo debidamente documentado. Ahí no hay violencia política de género. Esa es una variante que aquí lo hemos dicho muchísimas veces, está muy de moda utilizarlo para intentar defenderse, intentar victimizarse, pero no. O sea, la violencia política de género es real. Exacto. Cuando está pues debidamente sustentada. En este caso, cuando decimos que es su esposo, no lo es. Lo digo porque, y me refería a hace un momento de que hacen como si no supieran de leyes.
En política, a lo mejor desconozco si en el Poder Judicial no están acostumbrados a ello, pero hay una ley sobre los conflictos de interés, ¿no? Y no por nada en esa ley un político está comprometido no solamente a decir quiénes son sus hijos, qué empresas tiene, sino también tiene que informar sobre su pareja, ¿no? O sea, también quedan obligados, porque no es un asunto de él queda exento, las parejas, no. En política, a lo mejor en otros ámbitos, sí, la pareja es un asunto aparte, pero en política, un funcionario, alguien que esté en un cargo público, sí está obligado a informar sobre su pareja, las actividades de su pareja y los bienes de su pareja, ¿no? En declaraciones patrimoniales, todo este asunto de los conflictos de intereses. Entonces, o sea, pues hablar de la pareja de una candidata a ministra, que insisto es el cargo más alto que se está disputando en esta elección, pues no es una agresión, No. Es un dato que debe ser público para el conocimiento de la gente, ¿no? Ya cada quien decide si es relevante o no y si influye en su voto o no, y se acabó. Pero pues se hacen como que no saben cuando, por ley, sí se tiene que hablar como político, insisto, si tienen la obligación, tenemos la obligación de escudriñar también esas redes familiares. Sí, que eso es el dato que se debe de hacer viral y que se debe de compartir, ¿no? O sea, no censurar porque ella misma incluso sabe cuál puede ser el impacto y cuál puede ser el efecto en esta relación que hay. Pero prefiere justamente utilizar este tono y decir, no, vamos a utilizar que es violencia política en razón de género, sumarnos a esta lucha que se ha hecho y que sí, como les decía, ha impactado en otras mujeres para tratar justamente de que se baje esta información y que no llegue a más gente. Entonces, claro que sí hay que compartir todos estos datos, claro que sí hay que seguir haciendo ruido de quiénes son las personas que están buscando llegar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación con justo la intención de tener un voto informado, que es sobre todo la labor que se ha hecho durante estos días que hemos dado ya respuesta a muchas ausencias que hemos visto también para seguir promocionando esta elección judicial. Así que allí están estos datos, se los queríamos compartir, porque muchas veces también este tipo de datos se quedan ahí, ¿no? En las redes sociales y no van más allá. Entonces, que sí, que la intención sea que justo se hable de la elección judicial, quiénes son estos aspirantes, tratar de hacer eco de cuál es el pasado que tiene cada uno de estos personajes que quieren llegar y de esta manera tratar de tener un mejor voto y una mejor decisión en la próxima elección del 1 de junio.